Si todo es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Muy buenas noches, amigas, amigos, ¿cómo están? Les saluda desde el Valle de México su amigo Javier Molina. Quiero darle las gracias a Frauque, a Jesús, a Radio Numancia, que sin ellos esta transmisión no sería posible. También ya se encuentra con nosotros desde Bolivia Fernando, al cual le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Espero que en un ratito más se pueda conectar Pedro desde Chile. Y habíamos invitado a un compañero, hermano de Hilda Herrera, quien me enteré que hace poco falleció. Le heredó su teléfono y sus conexiones con ICOP a su hermano y le invité a Hernán Herrera, se llama. Ya está aquí Pedro Gallardo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches a todos, a todas, las personas que nos escuchen. Y como decía, hoy es un día, el último de que vamos a transmitir este año. No me gusta la idea, pero la gente tiene que descansar. Les comento brevemente, en la Ciudad de México y en el Valle de México estamos ya en color rojo, es decir, hay un exceso de personas que tienen un problema bueno, tenemos un problema de emergencia médica y no queremos que se rebase. Las autoridades me parece que están tomando las medidas necesarias y tenemos muchos enfermos de COVID hospitalizados y también una gran parte de gente que no tiene conciencia, que anda sin cubrebocas, que nos anda transmitiendo a aquellos que son portadores del COVID-19 y no tienen conciencia, y a aquellos que ya estamos arriba del cuarto, quinto, sexto, séptimo piso, pues ya tenemos más riesgo, porque evidentemente por el paso de los años sufrimos alguna enfermedad, alguna de esas que son desgastantes y que bajan nuestras defensas. Bueno, el tema de hoy, como siempre, no podemos dejarlo de lado. Es la represión. Por un lado, por ejemplo, en estos días, en estos 2 últimos días, me tocó ver a mí imágenes de Panamá, que es un pueblo que está siendo reprimido por estar pidiendo atención médica. Como respuesta, les mandaron a la policía a reprimirlos. Le pedí al compañero Efrén de Ecuador, por alguna razón, espero que más adelantito, a ver si logra conectarse, que nos platicara de la represión que está pasando el pueblo ecuatoriano. Así que hay represión en varios rincones de la patria grande, llámese Perú, llámese Guatemala, Ecuador, Bolivia, Panamá, Colombia y, por supuesto, Chile. Así que quisiera darle quiero darle las gracias a Pedro por transmitirnos los acontecimientos de esta semana. Platícanos, porque realmente es doloroso. Les adelanto nada más. En anteriores programas y lo que hemos visto es que están reprimiendo a jóvenes. Hay más de 5,000 presos políticos en Chile, pero Pedro no lo confirmará. Y además están reprimiendo con agua y ácido y con balas para dejar ciegos a las personas. Eso, Pedro, por favor, enriquecenos con esta opinión. Y por supuesto, gracias, Fernando, gracias, Pedro, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, Javier. Un gusto. Gracias por tu invitación y a todos los demás invitados a este programa La Voz de la Patria Grande. Bueno, efectivamente, acá en Chile hay una represión bárbara, salvaje,
hay que aclarar una cosa, las 5.000 generalmente son jóvenes. Hay un gran porcentaje también de adolescentes detenidos. Dentro de esos 5.000 hay 2.000 jóvenes que están efectivamente en prisión. Las 5.000 personas son aquellas personas que están en proceso pendiente y que han sido liberados y están en su casa esperando los resultados de las sentencias de tribunales. 2.000 jóvenes que están en estos momentos detenidos, más 3.000 jóvenes que están en la espera de resolverse su tema de carácter jurídico penal. La policía utiliza métodos de carácter fascista para detener el descontento social que se ha manifestado acá en Chile a partir del estallido social. Pero más bien yo me quisiera referir al tema de la violencia política, de la violencia capitalista, porque la represión es una forma de violencia dentro del sistema capitalista. Yo pienso que la violencia capitalista tiene distintos matices, distintos métodos. Hay una violencia solapada en todos los sistemas capitalistas democráticos. Y un paréntesis, yo quisiera aclarar una cosa, que el sistema político acá en Chile, a mi juicio, es de un régimen de carácter pinochetista, porque la Concertación le dio un carácter de transición, una transición que no ha terminado. Y como no ha terminado, pasa lisa y llanamente a ser un gobierno de carácter pinochetista, con toda su institucionalidad. De tal forma de que yo no le llamo gobierno, o gobierno democrático de derecha, sino más bien le llamo un régimen pinochetista gobernado tanto por la Concertación como por Piñera. Y bajo esa perspectiva hay que considerar estos métodos de violencia que está utilizando el régimen pinochetista, que también lo utilizó la Concertación y también lo utilizó Michelle Bachelet con los pueblos originarios, donde durante su gobierno murieron varios indígenas. Y Michelle Bachelet fue uno de los presidentes, en este caso, que llevó tropas de carabineros para que se intruyan en el imperio yanqui, para que puedan reprimir a los pueblos originarios. Fue Michelle Bachelet que hizo ese convenio con el gobierno de los Estados Unidos para que intruyan y lleven a tropas a asesoramiento allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que decir que cuando se habla de represión es uno de los métodos. Yo más bien hablaría de la violencia capitalista. Y la violencia capitalista, a mi juicio, tiene dos formas como se puede expresar. De una manera solapada, que es la privación de los derechos sociales más esenciales de las personas, como es una carencia en la salud, en la educación. Tú mismo, estimado Javier, has dicho que en Guatemala ha habido una gran represión hace pocos días, producto de la movilización de la gente por un tema de salud. Entonces, esa es una forma de violencia. Lo social, las privaciones sociales esenciales, es una forma solapada de violencia capitalista. Pero no solamente la privación social es un elemento de violencia solapada. También tenemos la violencia de la
sobreexplotación de los recursos naturales, destruyendo la naturaleza, que a la larga va a producir enorme daño tanto a la vida animal, vegetal y humana. Son las consecuencias de la sobreexplotación de la naturaleza. También es una forma de violencia. Y la otra forma de violencia es la violencia de explotación del hombre por el hombre. También es una violencia solapada, porque hay que considerar que acá en Chile, por ejemplo, para poder tener un sueldo relativamente ajustado al rigor de la vida, se está trabajando normalmente 10 a 12 horas diarias. Los trabajadores que están trabajando 8 horas no les alcanza para sobrevivir, tienen que, por desgracia, estar trabajando mínimo 10 horas. Y todo lo que tienen que viajar, es decir, estamos hablando de que gran parte de la clase trabajadora chilena está fuera del hogar 12 horas. De tal forma de que no es solo una violencia de explotación, sino también privación de compartir con la familia, ¿no? Con su núcleo familiar, ¿no? Terminan reventados tanto los trabajadores como las trabajadoras, ¿no? Luego agregamos la violencia directa y la violencia brutal, que es a través de la represión, ¿no? Le agregamos y sumamos otro tipo de violencia, que es la violencia directa, para someter a los pueblos que están luchando por esa violencia solapada, escondida, que existía y que no se manifestaba, pero que estaba presente y que se comenzó a ser presente gracias a la lucha de los pueblos, ¿no? Porque antes estábamos hablando de que el pueblo estaba sumiso, como dicen las mujeres, el movimiento feminista habla de la sumisión de la mujer y de la liberación en este caso frente al patriarcado. Yo hablaba con una compañera, amiga feminista, le hablaba del tema de la violencia en la naturaleza. Ella me decía, claro, es una violencia patriarcal. Entonces no comprendía yo el concepto de violencia patriarcal hacia la naturaleza, porque la tierra te considera como madre, la madre de la vida, la que da vida. La tierra es la madre de la Pachamama, como le dicen los pueblos originarios, ¿no? Entonces, el hombre, el sujeto humano que violenta la naturaleza, está violentando también al ser humano, ¿no? A su madre tierra, ¿no? Y si es capaz de violentar la naturaleza a su Pachamama, también será capaz de violentar a la humanidad, porque no tiene escrúpulos para hacerlo, no tiene ética, no tiene moral. Y esa será su conducta permanente y cotidiana frente a esas acciones de carácter machista, patriarcal, capitalista. Entonces, esta violencia que se ha manifestado en estos últimos días acá, esta violencia directa y brutal, tiene que ver con un sistema pinochetista, un régimen pinochetista que está en su nivel de decadencia total. Y la única forma de sostener el sistema político pinochetista es utilizando la violencia directa para acallar al pueblo y someterlo. Esta misma violencia que se está dando de manera directa y brutal en forma permanente es contra el pueblo de Colombia también, ¿no? Porque yo espero que en el caso de Ecuador sea un momento muy limitado de violencia capitalista salvaje como lo que se está viviendo, para llegar luego a un sistema
muy parecido a lo que ocurrió con Bolivia, con el hermano pueblo de Bolivia, ¿no? Que fue solo un momento muy corto de tiempo de un capitalismo salvaje que intentaron aplicar y que en Colombia, por desgracia, eh, eh, tiene todavía para rato ese sistema salvaje, fascismo, ¿no? No se visualiza una salida para el pueblo aún. En cambio, en Ecuador yo creo que vienen nueva esperanza para el pueblo, la liberación del pueblo. También nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de violencia, tenemos que hablar de la violencia que utiliza el pueblo, pero es una violencia liberadora, es una violencia que responde, por desgracia, a una violencia capitalista que ya existe y que invita a reaccionar a los pueblos, porque es la única forma de lograr sus derechos privados, sus derechos que han sido postergados. Y es una violencia, por ejemplo, en el caso de algunos pueblos que han utilizado distintos métodos de violencia, como la violencia guerrillera, la violencia de la lucha de clase de calle, ¿no? La violencia a través de paros, de protestas, etcétera. Son distintas formas de violencia también, ¿no? Pero son violencias que tienen que ver con la liberación de esos pueblos oprimidos, ¿no? Es bajo un contexto de opresión, ¿no? Para Claro. liberarse. Eso. Gracias, Pedro. Fíjate que quiero hacerte una pregunta para cuando hagas tu segunda intervención, Ajá. porque en esta semana salieron muchos videos de la represión hacia un pueblo que comparte territorio con Chile, Argentina, y que lo están despojando de sus propiedades, de su territorio que tiene. Entonces quiero que nos hables de eso, porque Fernando, que es un experto en derechos humanos, y cuando hablo de experto es porque cuando uno se dedica mucho tiempo a una actividad como hacer pan, como hacer cualquier actividad, se vuelve un experto, sabe cuándo las cosas están así. Por eso me refiero, no porque sea algo que quiera hacer una falsa alabanza. La digo con toda sinceridad, porque como, por ejemplo, como una persona que se dedica toda la vida al periodismo, sabe todos sus trucos y todas tus fallas. Fernando, ¿qué nos puedes decir de este proceso represivo que vive América Latina y cómo, si en este nuevo gobierno que nuevamente tomó Bolivia la fortuna de tener un gobierno democrático y por lo tanto progresista, si han encontrado justicia las víctimas de esa represión, incluyendo un reportero, un colega con la ICOP de origen argentino? Platícanos, Fernando, por favor. Gracias. Sí, yo creo que en primer lugar coincido plenamente con nuestro compañero de Chile en la apreciación de estos orígenes de la violencia que no solamente se refieren al hecho físico de escarmentar al manifestante que está en la calle, sino que tiene diferentes aristas que es bueno siempre tenerlas en cuenta y que en definitiva pues se van aplicando en la medida en que ellas van a ser funcionales a este sistema capitalista que está preservando intereses que no son precisamente los intereses nacionales. Yo creo que acá en Bolivia todavía estamos arrastrando lamentablemente algunos problemas debido a que debemos conservar o respetar cierta institucionalidad de la justicia. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día teníamos una infausta noticia de una compañera que tiene 80 años de edad, imagínense ustedes, una compañera ya muy anciana, que fue acusada durante la dictadura de sedición y terrorismo, los dos elementos que manejaban los represores justamente para justificar todas sus tropelías. Y esta compañera ha comparecido ante la justicia y el juez le ha denegado la libertad inmediata y todavía va a tener que permanecer algún tiempito en la cárcel. Entonces, como verán ustedes, todavía acá se está haciendo una reparación de la justicia que va a tomar un tiempo y que, bueno, lamentablemente cobra víctimas, ¿no?
Ahora sí, evidentemente han habido avances grandes también, eso no podemos desconocerlo, como el caso que ustedes mencionaban, el compañero mencionaba el caso de un compañero argentino, Facundo Molares. Él efectivamente ha salido ya en libertad, no solamente en libertad, él ya se encuentra en la Argentina, y entiendo que su caso ha sido ya definitivamente cerrado, es decir, las acusaciones de sedición y terrorismo han sido directamente archivadas por inconsistentes, por falta de pruebas, y esperemos que en ese mismo camino pues vayan transitando los demás procesos. Tenemos compañeros que se encuentran lamentablemente en situación todavía de persecución judicial. Y este elemento es muy importante también de resaltar, ya lo ha manifestado el compañero en su intervención, y es que el famoso lawfare, o sea, el uso de las leyes con finalidades de represión y de atemorizamiento de nuestros sectores populares que se rebelan contra un sistema injusto, empieza a ser utilizado de manera cada vez más generalizada en América Latina. Yo pensaba que este sistema solamente tenía éxito en Paraguay, donde su aplicación es ya de hace varias décadas, no es reciente, no es un invento último, ¿no? Pero lo que se ve es que este lawfare, o sea, el uso de la judicialización de la protesta social, es un elemento que cada vez se está generalizando en América Latina y es algo que debe llamarnos a preocupación. Gracias. No, gracias a ti. Oh, ahora sí, Pedro, prende tu micrófono, por favor, y dinos, ¿en qué consiste esta maldita represión contra este pueblo originario? Yo te digo, vi cómo señoras jóvenes van huyendo, se protegen de las balas detrás de los árboles, y hasta donde entiendo, lo mismo pasa en Paraguay, lo mismo está pasando en otros lados, pero realmente es muy pesado porque Argentina prácticamente acabaron con los pueblos originarios. Entiendo que hay gente que vive en las pampas, que vive en el campo, pero que ya es una mezcla de razas y ya no los que originalmente vivían, por un lado. Entonces, quisiera que nos platicaras cómo es el proceso ahí, en un espacio de 5 minutos, si se pudiera. Gracias. Mira, para entender un poquito hay que recurrir un poco a la historia. Lo voy a hacer muy generalmente. El pueblo mapuche es el único pueblo originario en toda América que resistió la invasión española. Porque los demás pueblos, que algunos fueron sometidos directamente por estos ejércitos españoles, otros pueblos no pudieron ser invadidos ni jamás presentaron batalla en el campo contra los invasores por el tema de la selva, etcétera, ¿no? Entonces nunca se les tocó por el difícil acceso español. Claro, de tal forma de que jamás aquí en el norte de México y en algunas zonas del país, en América y en la parte de Chihuahua sucedió lo mismo con algunos grupos eso, y en el caso del centro del país también llegó a suceder eso, de tal manera que algunas grandes ciudades se descubrieron hasta mediados del siglo XIX. Bueno, ya. Entonces ocurre que el pueblo mapuche fue el único pueblo que presentó batalla y las presentó hasta el día de hoy. Y no fue un pueblo sometido, no ha podido ser sometido durante estos más de 500 años de la llegada de Colón, ¿no? Entonces ha sido uno de los pueblos más heroicos en resistir la invasión sobre sus territorios, ¿no? Sí. Acá en Chile hay más de medio millón de habitantes indígenas mapuches. Parte de los mapuches también están en la zona argentina, ¿no? Claro. Entonces, en su época fue una de los
pueblos originarios más belicosos que se enfrentó hacia los españoles, produciendo grandes desastres en las batallas que se presentaron. Tremenda derrota contra el imperio, los imperialistas españoles. Entonces, los gobiernos de la época se tuvieron la obligación de firmar acuerdos de paz con los mapuches para tratar de evitar un conflicto mayor y un desastre mayor. De tal forma de que eso nunca se respetó, ¿no? El ejército chileno, principalmente, que tiene una historia que ha servido a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes, continuó ese proceso de conquistar, de atacar a los pueblos originarios como los pueblos mapuche. Bueno, entrando en la última etapa ya de la historia, cuando llega la dictadura, todos los territorios, gran parte del territorio mapuche, fueron controlados por tropas militares, y algunos de los grandes territorios de tierra, extensiones de tierra, fueron entregadas a latifundistas, a grandes hacendados, ¿no? Los indígenas tenían lo que se llamaba título de merced en la época colonial. Título de merced que era otorgado, me parece, por aquella época, reconocido por el Papa y por la corona española. Ese título de merced ellos lo hacían valer porque viven en comunidades. Entonces el título de merced pertenecía a toda una comunidad. Entonces esos títulos ellos nunca fueron a depositarlo a una notaría, a estos recintos para escritura pública, para hacerlo valer como escritura pública, porque a ellos les bastaba tener ese título de merced, era suficiente. Entonces muchos latifundistas, hacendados, en vista que no figuraba en el conservador de bienes raíces con título de dominio, ellos iban a inscribir esa propiedad a su nombre. Cuando los mapuches se enteraban, esas tierras tenían dueños, ¿no? Porque los mapuches nunca inscribieron esa propiedad, porque a ellos les bastaba estar en comunidad, vivían en comunidades, y así se organizan hasta el día de hoy. Ellos comparten las cosechas, comparten su cultura, tienen autoridades, a pesar de que no son reconocidas acá en Chile esas autoridades, por ejemplo, el Machi o la Machi, que es su guía espiritual, ¿no? Como en el caso de los pueblos musulmanes, en el caso de Irán, por ejemplo, que tienen un guía espiritual que tiene mucho poder, tiene autoridad política ya en Irán, el guía espiritual, no el religioso, no sé cómo se llama, no recuerdo. Pero bueno, los mapuches tienen un guía espiritual que es el Machi, que es un personaje que puede ser hombre o mujer, ellos lo eligen la comunidad para que le dé consejo, le dé orientación, los problemas que se suscitan entre sus familias, ellos lo resuelven, tienen sus métodos, tienen su cultura para resolver los problemas que le afectan dentro de la comunidad. Ellos saben cómo hacer eso, tienen sus métodos, y sin embargo no son reconocidos, pero han podido vivir en base a esa libertad que ellos se han dado de manera armoniosa entre ellos, mejor que ninguna otra forma de organización como las organizaciones occidentales, qué sé yo. Claro. Eso es. Muy bien. Entonces, Fernando, perdón. Concluye, Pedro. Sí, para concluir, el problema de las tierras viene por un título de merced que siempre plantearon los mapuches, que era otorgado por el rey y el papa, donde le reconocían sus territorios ancestrales, y
latifundistas, hacendados, que se adueñaron de sus tierras, producto de que los pueblos originarios nunca inscribieron en conservador de bienes raíces ante notaría como título de dominio. Entonces todo eso se generó un conflicto jurídico y fue aprovechado por militares y gobiernos golpistas y de derecha para apropiarse de esos territorios de los pueblos originarios. Claro. Y por lo que yo veo, eso no cambió en absoluto durante el proceso de independencia y todos los gobiernos después de 1810 en adelante. Digo, cambiaron nada más de patrones o de jefes. Finalmente los criollos aprendieron muy bien la lección de la aristocracia española, es decir, usurpar la riqueza de los pueblos y de todos los grupos sociales que trabajaban de diversa forma, bajo diversos mecanismos, y se apropiaban la riqueza. Y creamos unas sociedades digamos, de niveles altos, muy parasitaria, muy gorda, pero gorda sin el trabajo, no con aquellos que estaban acostumbrados al trabajo del esfuerzo, sino aquellos que estaban acostumbrados a tener riquezas a partir de estar sentados en una gran silla, en un gran rancho, en una gran finca. En fin, Fernando, tengo otra pregunta. Yo también me quería referir al periodista que fue salvajemente golpeado y que murió en un hospital, pero que también era un periodista de Conaicop. No sé si lo recuerdes, también era de origen argentino, en Bolivia. Sí. Efectivamente fue un caso dramático porque este compañero se encontraba muy enfermo y estaba muy enfermo precisamente a raíz de una golpiza que le dieron las fuerzas paramilitares y amparados por la policía y el ejército. Y eso ocasionó su fallecimiento. Es uno de los tantos casos graves que se están en este momento presentando como denuncia. Debo señalar que hemos recibido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente con la finalidad de recabar testimonios que permitan reconstruir lo que verdaderamente pasó, puesto que existe todavía el discurso de la derecha de que esto fue una sucesión constitucional ante la renuncia de Evo Morales y que no hubo el tal golpe militar y que inclusive el ministro Murillo, ¡qué barbaridad!, que ahora está prófugo en Estados Unidos, ha señalado que los muertos a bala que se produjeron en Sacaba y en Sencata, dos poblaciones, una aledaña a Cochabamba y otra aledaña a la ciudad de La Paz, fueron en realidad víctimas de sus propios compañeros porque supuestamente las balas que habrían causado las bajas serían de calibre 22 y no de calibre militar. Toda una patraña falsa, por supuesto, porque ya se ha constatado que efectivamente algunos heridos que fueron llevados a hospitales presentaban este tipo de munición dentro del cuerpo, pero que esta munición había sido repartida previamente por los militares, precisamente estos grupos paramilitares de derecha, para que pudieran desarrollar una matanza. Entonces, como verás, estamos en un proceso de reconstrucción de la verdad y esto se está haciendo en el marco del absoluto respeto a la Constitución, a las leyes y a las normas vigentes. Esto significa que los golpistas, a diferencia de los movimientos populares, van a tener el privilegio, el derecho a un debido proceso y tienen el derecho a la defensa, como ha ocurrido precisamente en la jornada de ayer, en la que la expresidenta Yanine Áñez, la autoproclamada presidenta, ha tenido la opción de vertir su versión ante esta comisión que ha llegado al país. Gracias. Oye, y por el otro lado, la gente de a pie, es decir, aquellos luchadores sociales que fueron objeto de represión. Y lo digo porque he visto imágenes, vi gente, compañeras de origen mesoamericano, aunque este concepto lo hizo un alemán allá a principios del siglo XX
o más bien 19, lo acuñó y se dio a conocer a partir del 20, lo de mesoamericano, pero lo que quiero decir de pueblo originario, pues para que mejor se entienda. Vi a muchas luchadoras sociales que no les importaba la represión, incluyendo el que las balearan o las reprimieran, las mataran. Mis respetos a las compañeras, pero esas luchadoras, esos luchadores que sufrieron una represión, ¿están encontrando justicia en este nuevo gobierno que tenemos la fortuna de que esté gobernando hoy Bolivia? Bueno, el primer elemento de justicia es justamente conocer la verdad y saber qué es lo que pasó. Y en ese sentido el gobierno está apurando las investigaciones. En segundo lugar, ha abierto obviamente oficinas que están recibiendo los testimonios de todos ellos, puesto que este derecho a hacer la denuncia respectiva les había sido negada durante el periodo dictatorial. Es decir, no había acusación alguna mal porque no habían los mecanismos para que ellos pudieran hacerlo. Pero hoy en día se han repuesto estos mecanismos, que son los mecanismos de la justicia, y obviamente se están recabando con la mayor celeridad posible los diversos testimonios de manera tal que una vez que se identifique los daños, los muertos, se confirme su cuantificación, etcétera, entonces pueda haber lo que se denomina el cuerpo de delito, se pueda señalar quiénes son los autores intelectuales y materiales, sancionarlos y luego también plantearse la necesidad de una reparación a las víctimas de manera que ellas puedan de alguna manera ser resarcidas, puesto que la vida es algo que pues no tiene precio y que ya no tiene retorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está avanzando, reitero, dentro de muchas limitaciones, porque todavía se mantienen ciertos personajes del anterior régimen en funciones. Estimamos que hasta fin de año, por razones estrictamente funcionales del sistema gubernamental, por la burocracia, para decirlo en una palabra, tienen que ser todavía mantenidos muchos de ellos hasta fin de año. Entonces, a partir del próximo año empezará un relevamiento de estas personas que asaltaron, por otra parte, los cargos públicos, pero que este gobierno, dando justamente una muestra de respeto a la institucionalidad, ha preferido optar por un camino que es un poco moroso, pero que ciertamente está respetando el debido proceso para todos. Y creemos que en ese sentido las víctimas ya han manifestado en diversas oportunidades su satisfacción por la forma en que se está llevando a cabo esto, pero piden mayor celeridad. Oye, Fer, y también hay otro detalle. Los antiguos, digo, pero son preguntas que a mí me surgen y que creo que a nuestro auditorio también la tienen en la punta de la lengua. ¿Qué pasa con esos militares, con esos paramilitares, con esos oportunistas que creían que su régimen iba a ser para toda la vida, por lo menos para la vida de ellos, y que no les duró más que un año, y que además son rechazados hoy en día? Yo creo que al quitarse el poder, la sociedad cada vez lo señala más con el dedo, supongo. Platícanos, ¿sí la gente desde abajo, en las colonias, en los barrios, en los pueblos, lo señalan o siguen teniendo un poder dominante y amenazador hacia la comunidad en general? Yo creo que lamentablemente todavía mantienen ese poder. Mira, lo que tú has hecho es hacernos la pregunta del millón que llamamos acá, ¿no? Es decir, ¿qué se debe hacer con los militares y los policías que rompieron la institucionalidad democrática y que al hacerlo además procedieron a violar derechos humanos, a generar una serie de acciones violentas que terminaron con la vida de ciudadanos? Obviamente, la idea es que deben ser juzgados. De hecho, un militar ya ha sido detenido, está con detención domiciliaria, algo es algo, debería estar en la cárcel, gozan de privilegios, de protección, etcétera. Y yo creo que este espíritu de
cuerpo, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía, es algo que va a ser muy difícil de desmontar y que va a llevar un muy buen tiempo. Lamentablemente, estas instituciones han sido moldeadas, y yo reitero siempre este concepto, por Estados Unidos de Norteamérica. Ellos han asesorado, han estructurado, han configurado cómo deben desarrollarse sus acciones, etcétera, y han tomado todas las previsiones del caso. Entonces, esto va a ser un proceso que va a tomar un tiempo. Por otro lado, están las fuerzas paramilitares claramente identificadas. Se trata, en el caso de Santa Cruz, del Departamento Oriental de Santa Cruz, de una llamada Unión Juvenil Cruceñista, que no es nada más que una banda terrorista de mercenarios entrenados por militares y policías. Esto ya ha salido como confesión en diversos testimonios, y entonces ellos sí tienen que ir a dar a la justicia porque han cometido desmanes atribuyéndose funciones de seguridad pública que no les competen. Yo reitero que lo lamentable en todo esto es que tenemos que estar amarrados a una institucionalidad de la justicia que en el caso boliviano es muy lenta y que por otro lado siempre ha estado amparando pues a los poderosos. Si debemos señalar algún feo aplazo, pero lamentable aplazo del proceso de cambio de 14 años que lideró el presidente Evo Morales, es precisamente el de la justicia, el de las Fuerzas Armadas y el de la policía. En el primer caso, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente, no se la ha podido reformar, sigue siendo una de las instituciones más corruptas del país y por tanto al servicio de los que tienen más y de los que son poderosos. Y en el caso de las Fuerzas Armadas no se le ha podido cambiar esa mentalidad proimperialista que caracteriza a los ejércitos en América Latina, y de igual manera la policía, que también es otra de las instituciones tremendamente corruptas de nuestra sociedad. Son las asignaturas pendientes y por eso decimos, esa es la pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Caramba, pueden haber respuestas teóricas fáciles, pero en la práctica es enfrentarse a un poder, y enfrentarse a un poder significa crear el poder popular previamente. Sí, Fernando, yo lo entiendo así, pero de pronto uno está a miles de kilómetros y no es fácil encontrar la respuesta a esas incógnitas. Por ejemplo, yo recuerdo que no sé si cada año lo hacían los bolivianos, pero el año pasado, no digo, en este año, creo que hicieron la conmemoración del día en que mataron el ejército boliviano al Che Guevara, y salían unos militares y salió creo que se autoproclamó presidenta, no sé, sí, me parece que estuvo en ese evento. En fin, de pronto me hace pensar, por ejemplo, que creo que algunos militares sí huyeron a Estados Unidos, porque incluyendo el líder de estas juventudes paramilitares, que además mataron a varias personas, incluyendo al líder, bueno, de la golpiza que le dieron al líder de los trabajadores mineros. Entonces, todavía no encontramos justicia, no encontramos más que justicia, castigo, porque toda persona que viola la vida de otro ser humano no tiene, digamos, un equilibrio de sus sentidos, y al no respetar la vida de otros, debe de estar en un cautiverio para que no destruya a otros seres humanos. Eso es lo que te quiero preguntar, por último, mi querido Fernando. Sí, yo coincido con esa visión, es decir, en la sociedad boliviana existe la conciencia de que estas personas tienen que recibir su justo castigo, es decir, tienen que ir a la cárcel. Pero reitero que esto se está haciendo en el marco del debido proceso, y pues la justicia tiene sus mecanismos y procedimientos que van demorando, evidente, ¿no? Es más aún, los golpistas en su momento de gloria se jactaron de los crímenes que hicieron. El tal Camacho, Luis Fernando Camacho, líder, uno de los líderes de la revuelta esta,
confió públicamente a los policías para que se pudiera dar el golpe. Y lo dijo abiertamente. Obviamente se ha iniciado un proceso contra él. Con base en sus propias declaraciones se está llevando a cabo hoy en día un proceso legal para que sea encarcelado y que tenga al menos ese castigo, ¿no? Eso es. Gracias. Pedro, para despedirnos, quisiera que nos platicaras. Entonces, la represión sigue vigente. ¿Qué salida crees que encuentre el pueblo chileno? Porque yo creo que no pueden seguir las manifestaciones y que los heridos y los lisiados, los ciegos, estén del lado del pueblo, que además son muy jóvenes. Y por otro lado, hay una corriente de oportunismo, de fraseología de izquierda, que son cómplices de la derecha y que le sirven muy bien a los grupos de derecha. Y nada más deja decirte, con respecto a las horas que tiene que invertir cada chileno para poder sobrevivir, deja decirte que en los 36 años de gobiernos neoliberales, México ocupaba un lugar, creo que el 12º o 13º, de los países que mejor paga tenían a los asalariados. Tú sabes que en realidad la gente presume de ser clase media, pero clase media ¿de qué es? Es decir, si yo tengo que usar las manos o mi cabeza para vivir, no soy clase media, soy un proletariado. Sin eso yo no soy nada. Bueno, México llegó a ser el último lugar o de los últimos lugares en el mundo con salarios más bajos. Y de toda América Latina era el último, por encima de Guatemala, de Haití, de donde quiera. Tanto bajaron los salarios de los mexicanos que le invertíamos muchas horas para el trabajo y no nos alcanzaba para sobrevivir alimentariamente. Así que la mayoría teníamos que vivir arrimados, hacinados, con aquellos familiares que tenían casa, que nos podían prestar un techo o que pueden prestar un techo a los demás. Y obviamente un hacinamiento genera conflictos, genera problemas. Y más en una pandemia como estas, como les digo, ahora estamos en semáforo rojo en el Valle de México. Solo 8 estados de los 32 están en semáforo verde, es decir, que no tienen un peligro del COVID-19. Y entonces, la patria grande no excluye las políticas de aniquilamiento por hambre, por falta de justicia, porque los obligan a la violencia, al robo, a las clases subalternas, a las clases más desprotegidas o a las clases bajas. Para que, insisto, danos tu comentario final, Pedro. Solo te quería poner en contexto cómo está la situación, porque en Panamá tiene 3 días de revueltas porque no les dan atención y porque no pueden hacerle frente a las enfermedades los hermanos panameños. Y a donde voltemos la mirada, donde hay gobiernos de derecha, el pueblo está sufriendo mucho. La lleva muy mal. Así es, pues. Correcto. Mira, creo que en este periodo de pandemia, que ha sido, fue una salvada de campana que tuvo Piñera. Si no hubiese sido por la pandemia, posiblemente ya no hubiese estado gobernando el régimen pinochetista. En marzo comienzan las clases. Los que iniciaron la revuelta y los que siempre han puesto en jaque, incluso a Michelle Bachelet, fueron los adolescentes de la enseñanza media. Fueron ellos los que gestaron todo el proceso y el reventón social que vino. De tal forma de que todo lo que planteaban los chiquillos, las chiquillas, los lolitos estos, los adolescentes de la enseñanza media, está pendiente. Nada de lo que ellos pedían se ha resuelto. Entonces, vuelta de clases, yo creo que van a llegar con un gran ímpetu de seguir la lucha. Ahí está el compañero, a lo mejor le damos el pase. Está sin micrófono. Javier, no tiene micrófono. Javier.
Está apagado. Está apagado el micrófono. Aló, está apagado el micrófono. Ya. Efren, buenas noches. Se acaba de conectar el compañero de Ecuador, al cual le doy la bienvenida. Caray, parece que vamos a tener unos minutitos de más. Efren, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuestro programa acaba a las 9 de la noche, pero hora México. Me imagino que son 11 de la noche, hora ya de Ecuador. Un gusto que estés con nosotros. El tema de hoy es cómo está la represión en Ecuador. Platícanos un poco, por favor. Y si puedes conectar el audio. Ahí está. Ahí está. Ahí tiene el audio, Efren. Efren. Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches. Se escucha Mira, bien. Pedro Gallardo, no sé si lo conozcas, él es de Chile. Fernando es de Bolivia, experto en derechos humanos. Y tu servidor, que estoy aquí como comunicador popular desde estas tierras mexicanas. Encantados, compañeros. Muy buenas noches desde Ecuador. Un fuerte abrazo fraterno. Gracias, Javier, por invitarme a este conversatorio. Estoy a tus órdenes. Platícanos brevemente, querido Efren, ¿cómo está el asunto allá de la represión en Ecuador? La gente en tu país, que es nuestro país, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tanta inconformidad contra el gobierno actual? ¿Y hay posibilidades de que la democracia retorne al Ecuador? Bueno, te comentaré que estamos en una situación bastante difícil. Voy a hacer una remembranza desde el año 2017 para contextualizar todo lo que voy a explicar. En 2017, en mayo de 2017, gana la elección la Revolución Ciudadana, el partido del querido Rafael Correa. Sin embargo, somos traicionados por Lenín Moreno. De tal forma que este sujeto que gana con el plan de gobierno de izquierda, está hasta el momento aplicando la agenda de la derecha, la agenda del banquero Guillermo Lasso, que es un banquero evasor que pues es uno de los causantes de la debacle del año 1999, donde se produce el nefasto y terrible feriado bancario. Ya. En que se enriqueció la banca, pues y nos dejó afuera cerca de 3 millones de compatriotas como migrantes a nivel del mundo. Qué barbaridad. Ahora, este sistema bancario es el verdadero demonio del mundo, ¿eh? Sí, realmente, pues la banca nunca pierde. La banca nunca pierde. En las peores crisis, los únicos que ganan son los banqueros. Los intereses más altos del mundo. Correctamente. Ahora mismo, este banquero causante del feriado bancario está postulándose por 4ª ocasión para la presidencia de la República. Y al movimiento Revolución Ciudadana le han bloqueado por 5 ocasiones dentro de 3 meses. Ahora ha sido ya calificado por fin por el Consejo Nacional Electoral, que de paso te puedo explicar, es un consejo puesto a dedo. No tenemos la más mínima confianza en que se pueda ejecutar pues, un proceso legítimo y legal. Sin embargo, pues hay que agotar todas las instancias nacionales, ¿no es cierto? Ahora que estamos ya pues inscritos, ahora nos están poniendo trabas nuevamente, hay impugnaciones tratando de que pues nuestro binomio Arauz-Rabascal no participe, porque todas las encuestas, inclusive internacionales, le dan la ganancia a Andrés Arauz, con el 36 y pico % de intención de voto. Y el banquero Lasso, que sería el más cercano contendor, llega apenas al 13.
Entonces, Me parece elevado, con todo respeto. sí, es terrible la situación que estamos, pues hemos sido víctimas de persecución durante los 3 años y medio que gobierna este miserable de Lenín Moreno. Aquí pues le decimos el Creo que si gobierno Vladimir Ilich Lenin viviera, renunciaba a su nombre. renunciaba a su nombre, seguro. Sí, exactamente, Javier. Acá pues desgraciadamente pues se ha embarrado con este sujeto el nombre del gran Vladimir Ilich Lenin. En todo caso, pues te comento, pues estamos ya en proceso. Se supone que las elecciones son para el 7 de mayo del 2021. Sin embargo, hasta la fecha no se han mandado a elaborar las papeletas electorales. ¿Qué conlleva esto? A que pues la intencionalidad de la ultraderecha, los poderes fácticos, dentro de los cuales podemos mencionar a la gran prensa, a las corporaciones empresariales de la comunicación, que es contra lo que nosotros luchamos permanentemente día a día, ¿no es cierto? Para pues de alguna manera hacer un contrapeso, los medios alternativos digitales. Entonces, ahora pues estamos con una nueva pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que se echan la pelotita, el tribunal da una sentencia, el Consejo no la coge, no la acata y le devuelve al Tribunal Contencioso. Entonces es una leguleyada infame, miserable, todo pues con el fin de alargar las elecciones para que Lenín Moreno se mantenga en el poder, mientras termina de destrozar todo lo realizado durante la década ganada de nuestro querido Machi Rafael Correa. Y además, sí, además, bueno, yo quisiera que si también los compañeros quieren hacerte una pregunta, por favor la hagan. Yo nada más quiero patentizar que al expresidente Correa no solo le han fincado falsas acusaciones, sino que además le han prohibido que se pueda registrar como candidato, porque seguramente si le daban su registro arrasaba. Esa es la impresión que tengo. Digo, no sé el candidato que tengan ustedes ahora, que estás mencionando, qué tan de confianza sea, porque a veces se visten de izquierda como el tal Lenin, o de progresistas, y en cuanto llegan, se les olvida quién los llevó. Aquí en la Ciudad de México, tuvimos a un que lo dejó, que quedó en lugar, que era el incluso del equipo de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, y que en cuanto ganó las elecciones con un porcentaje muy alto, después entendimos por qué hasta los priistas habían tomado y votado por él. Porque sabíamos, después descubrimos, que se volvió tan ratero que hasta el dinero que se destinó para la reparación de las casas del temblor que tuvimos el 19 de septiembre del 2017, que además se repite un 19 de septiembre de un temblor horroroso que tuvimos allá en 1985, igual, 19 de septiembre. Bueno, este tipo, que supuestamente era de izquierda, se robó la lana hasta de eso. Ya lo demás, ya para qué te cuento, si se roba la lana de los que se les caen las casas, de los que se quedan sin trabajo, con familiares fallecidos, etcétera, pues ya lo demás es no, ¿para qué describo? Es un cuate que es simplemente seguir recibiendo pues el lodazal nada más. Bueno, te cuento que acá en Ecuador también hemos tenido situaciones justo en el 2019, hubo una gran revuelta popular en donde murieron 11 personas, hubieron miles de heridos y miles de detenidos de forma ilegal. Muchos de ellos, de un 70%, jóvenes estudiantes. Esto realmente el año 2019 fue muy difícil, pero también nos dio una pauta
que nos indica que la gente está despertando. Ahora mismo están en la mira, la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, que fue pues quien estaba a mando del poder policial, ejecutó pues estas situaciones perversas contra el pueblo ecuatoriano, porque no fue un grupo, ni fue un partido, ni fue un movimiento, fue toda la sociedad, amas de casa, estudiantes, maestros, intelectuales, grupos de compañeros indígenas, periodismo. El periodismo fuimos muy atacados, el periodismo digital, fuimos muy atacados. Yo pues por 4 ocasiones fui golpeado, me robaron cámaras y pues somos testigos fieles, ¿no?, de lo que ha venido sucediendo. Ahora, como te decía, el tema de las elecciones es un tema muy difícil porque lo que quieren es alargar la fecha de elección para que Moreno se mantenga y lleve a cabo el plan exigido por el Fondo Monetario Internacional para seguir recibiendo créditos, que a propósito me voy a permitir mencionarles que durante los 10 años de Rafael Correa se endeudó en 26,000 millones de dólares, haciendo una obra diaria durante todos sus 10 años de periodo de gobierno. Una cosa fantástica que jamás podrán borrar los poderes fácticos de la derecha, ¿sí? En estos 3 años últimos, Lenín Moreno ha sobrepasado los 60,000 millones de dólares con 0 obras, despidos masivos, cierre de empresas públicas, destrozamiento total de lo que es el sistema de educación, destrozando una de las mejores universidades a nivel mundial, que es la Universidad Yachay, que es una universidad científica reconocida a nivel mundial. Entonces, ahora realmente pues se reveló a partir al siguiente día de que se posesionó, desgraciadamente pues ya se vio en él la traición. Tanto así que nuestro querido Rafael Correa, cuando estuvo en el aeropuerto ya para partir a Bélgica, donde es procedente su familia, su esposa, ¿no es cierto?, él dijo, y luego entendimos, porque es una cosa tan profunda que ese momento no medimos. Él dijo, ganamos las elecciones, pero no estoy seguro si ganamos el poder. Con el tiempo, te puedo decir, pues figurativamente lloramos sangre, porque nos dimos cuenta exactamente qué es lo que él dijo. O sea, él ya se dio cuenta, él ya vio que se venía en proceso, en camino, una traición a su propuesta de gobierno. Si tienen alguna pregunta, compañeros, encantado para responderles. Gracias, Efraín. Quisiera consultar, siendo Ecuador la mayor parte de la población indígena, ¿qué peso tiene a nivel político las organizaciones indígenas? ¿Hay división? ¿Hay grupos de indígenas que son de derecha? ¿La mayoría son de izquierda? Explícanos, por favor. Con gusto, con gusto. Bueno, de hecho, Ecuador no es de mayoría indígena. Hay un índice de indígenas muy pequeño en comparación a la población. Somos 17 millones de habitantes, ¿sí? Ecuador tiene 4 regiones: Sierra, Costa, Amazonía y las Islas Galápagos, ¿sí? Dentro del sector indígena, los compañeros indígenas son un grupo minoría, no por eso menos importante. Tienen un poder muy fuerte, tanto que en el 2019 pues ellos fueron parte de la convocatoria y de realmente crear incendiar a la gente, ¿no es cierto?, para que salga a protestar en ese momento se estaba aplicando, se quiso aplicar, que de paso
no sirvió de nada porque este miserable de cualquier forma pues está aplicando las recetas que tiene que cumplir con el Fondo Monetario para seguir recibiendo dinero. Recién recibió como 500 millones de dólares y tiene que cumplir una agenda de leyes supuestamente a favor de eliminación de la corrupción, cuando en estos 3 años se ha visto la mayor corrupción que ha vivido el Ecuador. Entrega de hospitales, sobreprecios de insumos médicos, mascarillas, fundas para cadáveres. Imagínate que Guayaquil llegaron al extremo de enterrar a los muertos en ataúdes de cartón, porque se acabaron. Es una cosa increíble y nadie nos puede creer. Llegaron en Guayaquil en los meses de marzo, abril, más o menos a cerca de 40,000 muertos en la ciudad de Guayaquil, que es el puerto, ciudad económica del Ecuador. El gobierno, un desastre, el tratamiento de la pandemia, y hasta el día de hoy, pues siguen los despidos, siguen la persecución política a gente inocente por el solo odio enfermizo que tienen pues contra de Rafael Correa y quienes pertenecemos a la Revolución Ciudadana. No se diga pues a nuestros líderes que justamente ahora mismo en México, gracias al gobierno mexicano del querido, a quien queremos mucho, el querido presidente AMLO, les dio pues la acogida a Gabriela Rivadeneira, a Edwin Jarrín, a Ricardo Patiño, dentro de los 3 que me ubico, ¿no es cierto? Luis Molina, parte de las dirigencias de la Revolución Ciudadana, que pues ya intuyeron, porque han perseguido y han encarcelado a gente, parte del movimiento del partido, sin una sola prueba. A Rafael Correa lo sentenciaron hace poco a 8 años bajo el cargo de influjo psíquico. Ni una sola prueba. Es decir, lo convirtieron en un calimán, en un Sandokan, en un mago. La fiscal tomó como prueba el supuesto influjo psíquico, que de paso, pues te comento, es una figura jurídica que se utilizaba en la Inquisición. Es una brutalidad lo que hicieron. Pero sin embargo, pues aquí tenemos ahora los supuestos constitucionalistas, son una porquería, son gente pues alineada con la derecha y están haciendo mutis por el foro cuando se ha tratado de correístas. Se han logrado, se emitió una sentencia en contra de Rafael Correa de cerca de 400 cuerpos de documentales en apenas 17 días y emitieron una sentencia que hoy le tiene pues alejado a 8 años y a pagar no sé cuántos millones por un préstamo realizado por Rafael Correa. Ellos tenían una caja común dentro de la presidencia, el equipo de Rafael Correa, y depositaban lo que se hace entre los amigos, ¿no es cierto? Cuando en una empresa, hacer una caja chica para si alguien necesita prestar y todo eso. Rafael Correa creó esta cajita chica entre los compañeros que depositaban mensualmente. Rafael Correa es un hombre tan honesto que pues hizo un préstamo de $6,000 a la caja esta de amigos. Obviamente con recibos totalmente confirmados los documentos de que iba pagando mes a mes. Eso tomó como prueba la fiscal, parecer que había una alianza para delinquir. Y le han cambiado los cargos por varias ocasiones, hasta que ubicaron pues el influjo psíquico y le mantienen lejos pues ahorita pues para que no pudo entrar a la contienda electoral porque hubiera barrido. Rafael Correa tiene a su haber 14 elecciones seguidas ganadas, lo cual pues no ha sucedido con ningún presidente del Ecuador, excepto uno de ellos, el presidente
Velasco Ibarra, que fue 5 veces presidente, 2 de ellas dictador, sí, en los 70. Pero Rafael Correa, pues es único, es un hombre de 14 elecciones ganadas, y es lo que les duele. Tenemos infraestructura gigantesca, tenemos hidroeléctricas, tenemos energía eólica, tenemos en construcción refinerías importantísimas como la refinería del Pacífico, que se esperaba que con el nuevo gobierno que ganamos se iba a continuar la refinería del Pacífico para dejar de importar hidrocarburos, ¿sí? Entonces tener aquí mismo y hacer nosotros mismos lo que es los combustibles. Todo eso dejó este miserable de lado, destrozando, indicando inclusive, mintiendo todos los días. En la prensa internacional, Lenín Moreno dice que es uno de los países que mejor ha llevado ha sabido llevar el tema de la pandemia. Es terrible, y todo lo hecho por Rafael Correa está destrozando. Recientemente clausuró, está en proceso de liquidación los ferrocarriles del Ecuador, que es una obra emblemática, parte de nuestra historia. El ferrocarril de Alfaro, terminado por el general Eloy Alfaro en 1908, que de paso te cuento es medio pariente de Rafael Correa Delgado. Todo eso Lenín Moreno ha destrozado, está en proceso de venta a los bienes públicos, que es terrible, a precio de gallina robada, decimos. Esperamos pues que como las nuevas elecciones en el 2021, y ojalá se cumpla las fechas, porque se supone que tiene que darse el 7 de febrero del 2021, pero con todas estas rencillas, que más bien, si uno se pone a analizar, son peleas por el poder. Claro. Se han tomado los organismos electorales, están tomados por los viejos partidos políticos a los que Rafael Correa enterró. Y con Lenín Moreno, como le tienen sed, diputados locales, federales, etcétera. Y bajo el pretexto de que se aprobó por morenistas la reelección, imagínense ustedes también. Discursos de izquierda trabajando contra la democracia. Eso estamos pasando en México. Qué barbaridad. Pero además hay chapulines que brincan de un lado al otro. Personas que eran de la derecha del PRI y del PAN, es decir, partidos que son de extrema derecha, ahora se brincan a Morena, traen todas las mañas, todo el estilo y todas las formas de mandar de derecha, y se van en algunos casos de candidatos de la izquierda. Por eso yo soy de los que está en rebeldía contra su dirección política, Moreno, porque
traer a gente nefasta a la izquierda para que contamine a la izquierda. Va a pasar lo que nos pasó en un partido que logramos juntarnos todos los grupos progresistas de México y que se llamó Partido de la Revolución Democrática y se convirtió en un cascarón de fraseología progresista, pero de acción completamente terrateros, de delincuentes políticos. Bueno, eso creo que lo he escuchado en distinta versión con nuestro compañero Pedro Gallardo en la izquierda chilena, que ha acusado de que esos que se disfrazan de izquierda han dejado que la policía haga de las suyas en contra de la población rebelde, que es la que logró que se modificara, que se creara una constituyente para revisar. Creo que Fernando Valdivia ya no está, pero me encantaría que estuviera para que nos platicara cómo está la situación por allá. A lo mejor se desconectó porque además allá ya son como las 11 de la noche, o no sabemos cuál es la razón. Pero entonces, regresando a la pregunta, ¿tú crees que la izquierda, si le dan acceso al proceso electoral, sí gane en Ecuador? A ver, eso es evidente, no hay duda, no hay duda. Las encuestas, como te explico, las encuestas, inclusive internacionales. Fíjate que, perdón, fíjate que tenemos problemas con el internet. Me están mandando el mensaje de la producción de que Fernando se salió ahora sí que del internet y ya no se puede conectar, que tenemos problemas para la conexión. Se está cortando la transmisión. Yo no lo quiero decir, pero nosotros también estamos sufriendo esas pequeñas represiones de las cuales ustedes tienen la experiencia. No hay transmisión, está saliendo cortada. Estás congelando también, Javier, te estás congelando también. Así es. Entonces, quiero darle las gracias. Ojalá y me puedan acompañar en enero, pero ya ven que no nada más allá los boicotean. Acá también. Ojalá les doy las gracias, les deseo feliz vida de próximo año. A todos aquellos que nos han acompañado, a Patricia Barba, a Alejandro Dausa, a Fernando Valdivia, que ya no pudo reconectarse, a otros más, y sobre todo y a Jesús, que son los productores en Radio Numancia, por habernos permitido. Ahorita nos regalaron 20 minutos más después de que te conectaste, Fred. Pero tenemos problemas ya. Disculpas, tampoco me podía conectar. Acompañar en el mes de enero. Pedro, un abrazo a tu familia, a ti. Gracias. Por favor, cuídate. Estar de la fregada. Y nosotros ya no tenemos tanta fortaleza como los jóvenes. El titipuchal de experiencias ya hace mengua en tu cuerpo. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Y a Pedro igualmente, pues un gusto, un honor, hermano. Y pues estoy a la orden, pues para enero volvernos a conectar. Y ojalá estemos ya pues con mayor facilidad del tema internet. Un abrazo y gracias siempre, Javier. Gracias, Frauque, Jesús. Mil gracias y feliz Navidad y cuiden la vida para que sigamos juntos todo el año que entra. Hasta siempre. Hasta siempre, hermano. Gracias.